Aquí se presenta, aquí se presenta algunas láminas que he preparado justamente para poder explicar el tema de esta curva. Se le llama también curva de capabilidad, zona de operación de un generador síncrono. Y esto es muy importante en el manejo de un generador en forma general. Si nosotros visitamos una central eléctrica, donde, como ustedes saben, vamos a encontrar generadores como elemento principal, entonces allí las personas que tienen que ver con el manejo del generador nos muestran la curva de capacidad de ese generador, que no va a ser igual a la curva de capacidad de un generador de otra central. Cada uno tiene particularidades específicas, ¿no? Pero en forma genérica siempre tienen un denominador común que justamente vamos a comentar. ¿Ok? Bien, entonces voy a poner esto en pantalla completa, pero muy rápidamente quisiera mencionar algunos temas, algunas consideraciones importantes sobre nuestro tema. Por ejemplo, las máquinas síncronas. Si nosotros quisiéramos dividir las máquinas eléctricas bajo una óptica de sincronismo, podríamos dividirla de la siguiente manera. Perdón. Máquinas asíncronas y máquinas síncronas. ¿Qué es una máquina síncrona? Aquella que trabaja exactamente a la velocidad del campo magnético. ¿De acuerdo? Entonces, la velocidad síncrona, la velocidad del campo magnético, juega un papel fundamental aquí. Esta máquina síncrona puede ser motor, puede ser generador o puede ser un compensador. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros la encontramos en los sistemas eléctricos de potencia de las tres maneras, de las tres formas. Entonces, vale la pena explicar así muy brevemente el funcionamiento de cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, un generador síncrono. ¿Dónde encontramos el generador síncrono? En las centrales eléctricas de nuestro país, en todas las centrales eléctricas. ¿Por qué? Proporcionan, generan la tensión eléctrica que nos va a permitir la transmisión y la distribución de la energía eléctrica. ¿De acuerdo? Esa es la función del generador síncrono. ¿De acuerdo? Pero no solamente tenemos generador síncrono, tenemos también motor. Y el motor síncrono cumple un papel fundamental en la gran industria, moviendo grandes cargas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la empresa minera, ¿no? Muchas empresas mineras tienen molino de bolas que nos permiten justamente moler el mineral. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la compañía minera Antamina tiene motores síncronos de 15.000 HP, tremendos motores que justamente cumplen ese papel, moler el mineral. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos dos alternativas, ¿no? Dos alternativas de ubicar nosotros a la máquina síncrona. Pero no solamente pueden ser generadores y motores, pueden ser también compensadores. ¿De acuerdo? La pregunta es, ¿qué cosa es un compensador síncrono? Bueno, en el sistema eléctrico de potencia, el manejo de la potencia reactiva es muy importante, así, muy importante. Y esa importancia justamente, en esa importancia, tiene que ver el compensador, ¿no? El compensador síncrono nos permite inyectar potencia reactiva al sistema de potencia o inyectar o consumir, ¿de acuerdo? Potencia reactiva. ¿Saben por qué? Porque la potencia reactiva va de la mano con la carga, va de la mano, en este caso, con la tensión a la cual se tiene en las diversas partes de un set. Cuando la tensión cae, se inyecta potencia reactiva para que la tensión pueda elevarse. Cuando la tensión sube, cuando la tensión se eleva, producto del efecto Ferranti que podría ocurrir en una línea de transmisión,
se inyecta potencia reactiva inductiva con la finalidad de poder reducir la tensión. Entonces, en el manejo de la tensión, este compensador juega un papel fundamental. Puede ser un compensador inductivo, puede ser un compensador capacitivo, ¿no? Depende lo que queramos hacer. El inductivo absorbe la potencia reactiva, ¿de acuerdo? Va a permitir que la tensión se reduzca. Y el capacitivo, en cambio, entrega potencia reactiva y va a permitir que la tensión se eleve, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vemos la importancia de estos tres componentes de las máquinas síncronas, ¿ok? Bien, muy bien, pero de los tres vamos a coger al generador, ¿de acuerdo? Voy a tomar al generador como referencia. ¿Por qué? Porque se trata de hablar el funcionamiento de nuestro generador síncrono, ¿de acuerdo? La curva de capacidad va de la mano con el funcionamiento de un generador síncrono. ¿Qué es lo que hace, digamos, en el sistema eléctrico de potencia del generador síncrono? Como lo ilustra la imagen, ¿no? Se alimenta de la potencia mecánica que la turbina le brinda para poder entregarnos potencia eléctrica, potencia activa y potencia reactiva, ¿no? ¿Cómo se genera eso? Bueno, la turbina le genera potencia mecánica, mueve el rotor del generador y al rotor del generador se le inyecta tensión continua, se le inyecta corriente continua. Y esa corriente continua crea el campo magnético, como se ve en la imagen. En el rotor se crea el campo magnético. Ese campo magnético hace que exista la inducción electromagnética. Entonces, la carcasa, el estator del generador, a través del campo magnético, ¿no? Y mediante la ley de Faraday, va a generar una tensión inducida. O sea, en el generador se produce la tensión inducida, ¿de acuerdo? Es más o menos así lo que ocurre cuando tenemos el funcionamiento de un generador, ¿ok? Solamente así de manera muy simple lo explico, solamente para ir avanzando, sigo avanzando. Hay diversos tipos de generadores síncronos, ¿no? Yo diría que vamos a hablar de dos tipos. El generador de polos salientes son tremendas máquinas, enormes máquinas. Por ejemplo, turbinas hidráulicas, ¿no? Por ejemplo, la central hidroeléctrica del Mantaro, la central hidroeléctrica más grande que tenemos en el país. En la central del Mantaro vamos a tener más o menos cuántos grupos hay. Hay 7 grupos en la central de Campo Armiño, Santiago Antunes de Mayola. Tenemos 7 generadores, cada uno más o menos de una potencia de 120 megavolt-ampere aproximadamente, en megavatios algo parecido, ¿de acuerdo? Entonces, son tremendos, tremendos generadores. Esos generadores son de polos salientes, gran cantidad de polos y baja velocidad. Pero no solamente hay generadores de polos salientes, ¿no? Por ejemplo, centrales de una potencia más pequeña, podemos encontrar generador de polos lisos, ¿no? Son de alta velocidad. Por ejemplo, son movidos por turbinas de gas, ¿no? En las centrales térmicas encontramos generalmente este tipo de generadores, ¿ok? Como referencia nada más a lo que tratamos de mencionar. Esto que vemos a continuación es el devanado del estator, ¿no? La armadura también llamada. La armadura. Aquí se induce la tensión en el generador. En el rotor se genera el campo magnético y en el estator se genera la tensión inducida. ¿De acuerdo? La tensión inducida. En la siguiente imagen vemos lo que pasa en el rotor. El rotor se mueve a través de la turbina, le inyectamos, ojo, una tensión continua, va a aparecer una corriente de magnetización, ¿no? Una corriente
que va a crear el campo magnético. Entonces, el rotor es el inductor, donde se genera el campo magnético, y el inducido es el estator, donde se induce la tensión. Ese procedimiento, ¿no? Ese procedimiento de inducción se da a través de la ley de Faraday, ¿no? A través de la ley de Faraday. Quiero remarcar esa situación, ¿está bien? Si nosotros queremos hacer, digamos, transformar esto en un diagrama vectorial, ¿no? Tenemos que hablar del circuito equivalente. Y el circuito equivalente del generador nos muestra que el generador internamente va a presentar una impedancia. Esa impedancia se llama impedancia síncrona, compuesta por una componente resistiva pequeña y una componente reactiva grande. Entonces tenemos que la impedancia síncrona, ZS, es la resistencia de armadura más la reactancia síncrona, pero desplazadas en el tiempo. Quiere decir, ¿qué significa eso de desplazadas en el tiempo? Simplemente que si esto yo lo manifiesto de manera vectorial, la cosa será más o menos así. Voy a tener aquí la resistencia y voy a tener aquí la reactancia. Y la resultante es este señor de acá, el ZS. Si lo quiero poner de esta manera, esto será RA, este señor será RA, este será XS. Ese señor será la reactancia síncrona y este caballero será la impedancia síncrona. Así, ¿de acuerdo? Este ángulo es recto, ¿no? Aquí aparece un ángulo recto, como se puede ver, y se forma un pequeño triángulo rectángulo. Algo así más o menos, ¿está bien? Pero ¿qué pasa? Pasa que la resistencia de armadura es mucho más pequeña que la reactancia síncrona, entonces este compadrito, la RA, es pequeñita, entonces nosotros podemos decir en la práctica que la impedancia síncrona es prácticamente la reactancia síncrona, ¿de acuerdo? Ahora, esto en forma general, ¿no? En forma general. ¿Por qué? Porque hay normas como la IEC 60909 que habla que para cálculo de corriente de cortocircuito, ¿no? Con esa norma no debe despreciarse nada. Entonces, para esos casos sí hay que tomar en cuenta la resistencia de armadura. Pero para fines prácticos, como es muy pequeña, simplemente no la tomamos en cuenta. ¿Ok? Remarcando esa situación. Bueno, y entonces, al final, ¿no? Al final de todo, yo tengo este circuito equivalente. Yo tengo aquí este circuito equivalente. Esta zona es la zona rotórica. Voy a cambiar un ratito de color acá para poder verlo mejor. A ver, con este color podría ser, este es el rotor, esta zona es el rotor y toda esta zona es el estator. ¿Está bien? Esta zona es el estator. En el rotor se crea el campo magnético. Una vez creado el campo magnético, vamos a tener que cada fase del estator tendrá una tensión. Le llamamos tensión de generación por fase, EGP. ¿Por qué no ha puesto las tres, profesor? Porque se demuestra que para analizar un sistema trifásico basta trabajar con el equivalente monofásico. Y eso es lo que estoy tratando de hacer acá, trabajar solamente con una fase, ¿no? Entonces, eso que muestro como EGP es la tensión de generación por fase, EGP. La reactancia síncrona también aparece por acá, XS. Y también he puesto la resistencia de armadura. Este paquete sería la impedancia síncrona, ¿no? La impedancia interna que presenta el generador. Usted dirá, pero ¿por qué se origina todo esto? La resistencia porque el generador está bobinado o el estator del generador está bobinado de cobre y el cobre tiene resistencia. Y la reactancia, ¿cómo se origina esa reactancia síncrona del generador? Bueno, yo diría que hay dos motivos para la generación de la reactancia síncrona. El rotor crea el campo magnético, pero no todo el campo magnético se aprovecha. Entonces vamos a ver que hay pérdida, vamos a poner así de flujo, ¿no? No todo el flujo se aprovecha.
esas pérdidas de flujo se traducen en caída de tensión. Por lo tanto, aparece la reactancia síncrona. Entonces, la reactancia síncrona es por la pérdida de flujo en el proceso de la transformación del rotor que induce tensión al estator. Entonces, por ese motivo aparece la reactancia síncrona, que es mucho mayor que la resistencia. ¿De acuerdo? Bien, entonces acá internamente el generador tiene una tensión, una fuerza electromotriz EGP y a la salida del generador hay una tensión en terminales, UTT. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los componentes que tienen que ver con el circuito equivalente del generador. Una observación, si tienen alguna pregunta, ¿qué les parece si les contesto al final? Porque el tiempo me va a quedar corto. No se preocupen, ¿eh? Voy a contestar todas las preguntas que ustedes tengan presente, ¿no? Porque por ahí uno de los participantes quiere hacer una aclaración, una pregunta. Permítanme exponer y yo al final contesto todas las preguntas que ustedes crean convenientes, ¿ya? Más que nada por razones de tiempo, ¿ya? Bien, no se preocupen, ¿sí? Me voy a dar el tiempo de contestar a todos. Bueno, aquí la denominación de cada componente, lo que es EGP, lo que es UTP, RA, la corriente de armadura, ¿no? La tensión de excitación, etcétera. No hablo más sobre esto, simplemente es la forma de trabajar del generador. ¿Está bien? Forma de trabajar del generador. Ahora, cuando nosotros vimos en el funcionamiento del generador en la primera parte, permítanme recordarlo, aquí, ¿no? Aquí, nosotros tenemos una potencia activa que el generador entrega, ¿no? Quiero remarcar esta situación. Aquí hay una potencia activa que el generador entrega, claro que sí. Esa potencia activa que el generador entrega se puede calcular, claro que se puede calcular. Si nosotros calculamos esa potencia activa que entrega el generador, ¿no? Vamos a llegar más o menos a una conclusión como esta. Esto que trato de ponerles acá. Ahí está. Esta es la potencia activa que entrega el generador. Hay una fórmula que ustedes ven en la parte inferior. Eso se demuestra, nosotros lo hacemos en clase ya con un poquito más de tiempo que el que tenemos hoy día, ¿no? Y entonces la potencia activa en el fondo es función ¿de qué? Del seno delta. O sea, donde delta es el ángulo de potencia. Entonces va a aparecer una onda senoidal, sí, una onda senoidal. Pero si nosotros dibujamos una parte de la onda de 0 a 180 grados, voy a lograr más o menos esto. Esto es lo que voy a lograr. Mi sinusoide es este. A ver, este que voy a dibujar así, siguiendo la ruta del dibujo. Este es el sinusoide, ¿está bien? Ese es el sinusoide. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Sucede que el generador cuando trabaja, ¿no? Para que trabaje tiene que ser estable. ¿Qué significa estable, profesor? Significa que ante una pequeña perturbación, ¿no? El generador debe asumir esa perturbación y la función debe continuar. El generador debe seguir trabajando. Pero si la perturbación hace de que se vaya el sistema, ¿no? Entonces esa zona es indeseable para nosotros. Para nosotros, esta zona que voy a remarcar por acá, esta zona le hemos puesto inestable. En esa zona el generador no trabaja, realmente no trabaja. Trabaja solamente en la zona lineal. ¿Cuál es la zona lineal, profesor? La zona lineal es esta de acá. Esta es la zona lineal. Aquí trabaja el generador. Inclusive, no llega a 90, no llega a 90. ¿Por qué? Porque la inestabilidad también se da alrededor de 90 grados. Entonces, generalmente se tiene aquí un ángulo máximo por acá. Si de aquí bajo, ¿no? Ese ángulo máximo en la práctica no debería pasar aproximadamente de 70 grados. Aproximadamente de 70 grados.
es una de las primeras... ¿Aló? ¿Alguien está con el micro activado? ¿Aló, aló, aló? ¿Aló? ¿Alguien está con el micro activado? Por favor, los coordinadores, si me pueden ayudar. Sí, ya fue silenciado. Mil disculpas, Bueno, profesor. Puede continuar. Gracias. bueno, decía, mis queridos amigos, decía de que la potencia activa que entrega el generador, ¿no? ¿Cuánto de potencia activa puede entregar? Decía hace un momento que lo da esta fórmula, ¿no? Esta fórmula que usted ve por acá, ¿no? En esta fórmula hay una dependencia con delta, o sea, la potencia activa con el ángulo de potencia van de la mano, pero hay una zona de inestabilidad que se traduce de 90 a 180 grados, pero también alrededor de 90. Tal es así que en la práctica el ángulo delta no debería pasar de más o menos 70 grados. Es lo que nos indica, ¿no? Valores de la práctica, del funcionamiento real de todos los generadores síncronos. Bueno, y así como tenemos estas limitaciones que vemos en función, voy a quitar un ratito esto, en función, a ver, de lo que es la potencia activa, ¿no? La potencia activa del generador. Entonces hay una serie de variables que nosotros tenemos que analizar para poder saber cómo trabaja el generador en forma óptima, ¿de acuerdo? Y eso es justamente la curva de capacidad, ¿no? Entonces voy a avanzar un poquito las láminas. Aquí fórmulas de potencia activa y reactiva, ¿no? Se demuestran, ¿no? Se demuestran en la práctica. Aquí también la importancia del ángulo delta. Ese ángulo delta es muy importante en el funcionamiento del generador en forma general, ¿eh? En forma, digamos, muy exhaustiva para el análisis del funcionamiento del generador. El ángulo delta cumple un papel fundamental, ¿ya? El ángulo de potencia. Entonces, cuando hacemos el diagrama fasorial de tensiones y corrientes, un diagrama de tensiones y corrientes, si ese diagrama de tensiones y corrientes con la tensión en terminales, la caída de tensión interna, la tensión de generación por fase, ¿no? Lo multiplicamos por algunos factores, nos va a aparecer un diagrama de potencias, ¿no? Que es lo que al final tenemos acá, un diagrama de potencias. Entonces, el diagrama de tensiones y corrientes, ¿no? Del circuito equivalente se traduce en esto, ¿no? Se traduce en esto. Y de aquí se comienza a analizar la curva de capacidad. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo pequeñito nomás. Yo quiero saber la influencia del estator, ¿ya? Quiero saber la influencia del estator. En el estator aparece la tensión generada, claro, la tensión inducida, claro que sí, ¿cierto? Entonces, el generador tiene una potencia. Un generador puede tener, por ejemplo, 100 MVA, 120 MVA, ¿no? No sé, dependiendo de la característica que el generador pueda tener. Esa es la potencia máxima de trabajo del generador. Si yo sobrecargo haciéndolo trabajar que entregue más potencia, entonces el generador no va a trabajar de manera correcta. Tiene que haber un límite del estator. Y ese límite del estator me lo da la potencia aparente. Esta potencia aparente que usted ve por acá, ¿no? Entonces, a partir de aquí se genera una primera circunferencia. Una circunferencia tomando como radio, a ver, profesor, ¿qué cosa va a tomar como radio? Mira, voy a tomar como radio OB. Este OB es el radio. Ese es el radio. Y ahora voy a generar una circunferencia más o menos así. Estoy haciéndolo con la mano, así a grosso modo, ¿está bien? Una circunferencia así. Oiga, ¿y esa circunferencia qué característica tiene? Que todos los puntos tienen la misma potencia aparente, la misma potencia S. Entonces, esto, en teoría de máquinas eléctricas, le conocemos con el nombre de límite, voy a ponerlo acá, límite del estator.
límite del estator, ¿ya? Aparece el límite del estator, por un lado. Por otro lado, la tensión de generación por fase, esta tensión es sub cero, está relacionada con respecto a la corriente de excitación, ¿no? Claro, está relacionada con la corriente de excitación. Entonces, este vector MB está relacionado con el rotor, lo que genera el rotor. Entonces, si yo tengo que hacer funcionar a mi generador haciendo que el rotor no se sobrecargue, no puedo sobrepasar ese vector MB. Entonces, ¿qué cosa se hace? Lo que se hace generalmente, ¿qué cosa es? ¿Sabe qué? Se genera otra circunferencia. Otra circunferencia teniendo como centro el punto M y como radio MB. Entonces se va a generar una curva que yo diría podría ser más o menos así. Bueno, perdón. Aquí voy a generar una curva que podría ser más o menos así. Bueno, estoy haciéndolo a mano, ¿no? Tratando de más o menos darles una idea. ¿Qué cosa es esto, profesor? ¿Sabes cómo se llama esto? Esto se llama límite del rotor. Esto que se ve acá recibe el nombre de límite del rotor. Límite del rotor. Hasta ahí vemos dos componentes importantes en el funcionamiento del generador. Profesor, ¿hay más? Sí, hay dos más. ¿Cuáles son los otros dos? El otro elemento importante es el funcionamiento de la turbina. La turbina, escúchenme bien, la turbina proporciona potencia mecánica al generador. Esa potencia mecánica se convierte en potencia activa. Entonces, si yo quiero más potencia activa que me dé mi generador, simplemente le digo a la turbina que me dé más potencia mecánica. Hago caer más agua si la central es hidroeléctrica. Entonces, el funcionamiento de la turbina, la potencia que entrega la turbina, juega un papel fundamental. Entonces aparece una recta que podría ser, a ver, podría ser de este modo. Es una recta que es solamente potencia activa, más o menos la podría dibujar así. Profe, ¿qué cosa es esto? Esto se llama, esto que usted ve acá, se llama, ojo, potencia máxima de la turbina, que es otro elemento importante en la curva de capacidad. Potencia máxima de la turbina. Potencia máxima de la turbina. Permítame ponerlo bonito. Ahí está. Potencia máxima de la turbina. ¿Ya? Y finalmente, el último elemento que está relacionado también con esto es la estabilidad. La estabilidad. Y esa estabilidad juega un papel fundamental con respecto a delta. Acá aparece delta, el ángulo de potencia. Si nosotros generamos por acá una recta que podría ser más o menos así en el punto M, ¿no? Aquí delta vale 90 grados. Este ángulo delta es 90 grados. Por ejemplo, aquí yo podría decir, aquí delta es 90 grados, ¿no? Ahí vale 90 grados. Pero delta no puede ser 90 grados porque hace un momento lo dije en cuanto al funcionamiento del generador. Delta tiene que ser menos de 90 grados. Entonces, ojo, va a aparecer aquí otra curva. Otra curva va a aparecer aquí. Voy a cambiar de color, por ejemplo, de esta manera. Otra curva que podría ser más o menos así. Una curva, aparece una curva conocida con el nombre de límite práctico de estabilidad. Esto que usted ve por acá, voy a llamarlo, esto se llama, no tanto porque yo quiera, por si acaso esto es así, límite práctico de estabilidad. Estabilidad. O sea, para que el generador trabaje de manera estable, ¿no? La intersección de todas estas curvas, la intersección que la podríamos ver más o menos así, miren, más o menos así, intersecto todas las curvas, y esta zona que trato de mostrar por acá, ¿no? De manera muy artesanal, disculpen más bien esto se llama zona de operación del generador. Y todo el límite externo
es la curva de capacidad del generador. ¿Ok? Entonces, de esto trata la curva de capacidad. Borro esto y les muestro los siguientes elementos. Miren, esa es una curva de capacidad. Eso que ustedes ven ahí, traducido ya de una mejor manera, es justamente una curva de capacidad. Una curva de capacidad. Noten ustedes, miren, esta circunferencia es el límite del estator, límite del estator. Estas otras circunferencias, límite del rotor. Potencia máxima de la turbina, una recta, ¿no? Y esta curvita es el límite práctico de estabilidad. Y toda esta zona es la zona de operación del generador. ¿De acuerdo? Cuando uno visita una central eléctrica, los operadores le muestran a usted esta curva de capacidad y dicen, está trabajando acá, en la zona inductiva, en la zona capacitiva, ¿no? ¿Por qué? Ustedes saben que la energía eléctrica no es algo que se puede guardar. La energía eléctrica es algo que tiene que fluir, ¿no? Aumenta, disminuye de acuerdo a la carga. El COES se encarga justamente de regular todo eso, coordinando con todos los operadores que tienen que ver justamente con la generación, la transmisión y la distribución de la energía. ¿De acuerdo? Entonces, esto es, mis queridos amigos, curva de capacidad del generador. ¿Ok? Hay más cosas que ver. Miren, por ejemplo, acá les muestro cómo se genera el límite práctico de estabilidad, cómo se genera, ¿no? Las ecuaciones que gobiernan eso. Esta es una curva de capacidad de un generador de polos salientes, ¿no? Esto no lo he hecho yo. Esto uno lo encuentra en la información sobre curva de capacidad. Esa curva de color rojo en inglés, Thermal Limit of Stator, ¿no? Límite térmico del estator, ¿está bien? Límite térmico del rotor, ¿no? Potencia máxima de la turbina. Luego, la curva de estabilidad práctica, ¿no? Practical Stability Limit, así se entiende, ¿no? Y la zona sombreada es lo que nosotros llamamos, ¿no? La zona de operación del generador, ¿ok? Muy bien. Aquí tenemos otra curva, otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo. Y bueno, podría seguir hablando sobre esto, pero eso lo haremos a partir del 6 de octubre, que iniciamos nuestro curso de Sistema Eléctrico de Potencia, que es el primer curso que yo tengo digamos, la responsabilidad de llevar adelante esos conocimientos que vamos a analizar sobre todo el funcionamiento de un sistema eléctrico de potencia. Uno de ellos es el funcionamiento del generador, muy importante, ¿no? Aquí nos falta ver ecuaciones, aplicaciones, ejemplos y llevarlo también a la práctica, ¿no? Nuestro curso no es solamente teórico, no, es teórico práctico. Luego vamos al laboratorio y confirmamos que lo que hacemos en teoría, ¿no? Se deba cumplir en el aspecto del laboratorio. ¿De acuerdo? Más o menos el orden es 40% teoría, 60% la parte práctica. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora sí, yo creo que puedo aceptar todas las preguntas que ustedes tengan a bien hacerme, mis queridos amigos. No sé si lo han puesto en el chat o contesto en la medida que le den opciones de micro, ¿no? ¿Qué dicen los coordinadores? Sí. Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas noches. Gracias nuevamente por su participación. Si alguien tiene alguna consulta, ¿nos podría apoyar haciéndola por el chat, por favor? Ah, caramba. Ah, ya. ¿Dónde está el chat acá? Ah, ya, acá está. Acá está. En el chat no veo nada. Bien. Ingeniero, correcto, ahí parece que están escribiendo algo. Ya, ¿No le genial. pueden, no le pueden activar su micro para que hable? No, más rápido sería. Es mi opinión, ¿eh? No, yo me adecuo a lo que ustedes digan.
Quizás levantan la manito y ya pueden activar sus micros. Ah, perfecto, perfecto. Sería mejor. Tenemos Si a desean, Edith Dueño que desea hacer una consulta. ujú. Sí, adelante, Eli. Preguntas, donde preguntas, ¿no? Ajá, acá dice, acá leo una pregunta que está escrita, ¿no? Dice, la capacidad está en función de la potencia mecánica de entrada. Pregunta Edino Bello, ¿no? Edino Bello. Mi querido Edino, podríamos decir que está relacionado directamente con la potencia que la turbina entrega, así es. Está relacionado con la potencia que la turbina entrega. La potencia mecánica, la potencia mecánica, ¿no? La potencia mecánica de la turbina juega un papel fundamental. Entonces, ¿es parte integrante de la curva de capacidad? Por supuesto que sí, Edillo. Es la potencia máxima de la turbina la que es la potencia mecánica. Por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí tú puedes apreciar en esta curva, ¿cuál es la potencia mecánica de la turbina? Esta recta que se ve acá. Esta recta, voy a seguir la recta, esta es la recta. Esta es la potencia máxima de la turbina, mi querido Edith. ¿Juega un papel fundamental? Claro. No, no se puede trabajar por encima de esa potencia máxima de la turbina. ¿Ok? Esa sería la respuesta. Bien. ¿Otra pregunta? No, no hay otra. Esa es la única Negro, pregunta buenas que noches. tengo. ¿Me escucha? Buenas noches, buenas noches. Sí, ¿Cómo le va? Buenas noches, Juan Carlos Hurtado. Una consulta. dígame. Las pruebas más comunes de mantenimiento en estos generadores, ¿se hace alguna prueba para validar la curva de capabilidad o de forma práctica se puede determinar esta curva de capabilidad mediante algún instrumento de prueba? La curva de capabilidad, para poder determinar la curva de capabilidad se hacen una serie de pruebas, pero al inicio del generador, o sea, al inicio del funcionamiento del generador, mi querido amigo, ¿no? Y esa curva a veces la encontramos en las centrales eléctricas, la encontramos pegada justamente en el funcionamiento del operador, o a veces la tienen también en Excel, ¿no? En Excel también se tiene, y cualquier variación que tenga el generador en cuanto a alguna modificación que se haya hecho en su estructura interna, rotor, generador, rotor y estator, eso hace que la curva de capacidad sea diferente, ¿no? Pero esto es algo que se hace al inicio y constantemente se está chequeando que los parámetros eléctricos del generador estén dentro de sus límites nominales, ¿de acuerdo? Si eso cambia, cambia también la curva de capacidad. Así es, mi querido amigo. Todo es siempre a nivel práctico. ¿Alguna pregunta más, por favor? Ingeniero Pedro. Sí, dígame. Sí. Quisiera yo formularle No le escucho bien, señorita. No le escucho algunas bien. preguntas que son allí. A ver, ¿Me dígame, escucha? dígame. Sí. Quisiera consultarle acerca de algunas preguntas que suelen hacernos los interesados en programas como estos. Bien. ¿Cuál sería el perfil de los futuros participantes de este programa integral? Ah, ¿Para quién correcto, muy estaría pues bien. dirigido? Ah, correcto, correcto, correcto. Perfecto. Nosotros iniciamos este programa integral hace muchos años atrás. Yo les comento, en el instituto tengo 30 años, 33 años trabajando. Y bueno, lo que buscamos es para aquellos que quieran seguir este curso, tienen que tener conocimiento básico de electricidad, ¿no? Por ejemplo, tienen que saber cómo trabaja un sistema trifásico, ¿no?
cuáles son las ecuaciones que gobiernan los sistemas trifásicos, el funcionamiento, en este caso, de un sistema eléctrico, en forma, vamos a ponerle así, básica, fundamental, ¿no? Pero de todas maneras, así los conocimientos de los jóvenes que vienen digamos, ilustrarse más en lo que es los sistemas eléctricos de potencia, cuando comenzamos las clases, por ejemplo, mi primera clase, yo les comento, primeramente vamos a hablar de cosas fundamentales. Por ejemplo, comienzo, ¿qué cosa es potencia activa? ¿No? Entonces, hago una explicación de la potencia activa, la potencia reactiva, ¿no? Entonces, comenzamos de abajo. El cálculo matemático, si no lo recuerdan, en las primeras clases se lo hacemos recordar, porque aquí la electricidad funciona con fasores, o sea, tienen que tener conocimiento básico de fasores. La electricidad, todo es fasorial, ¿no es cierto? Entonces se requiere conocimientos básicos de electricidad, sí, pero fundamentalmente de corriente alterna. Ahora, en el caso que no lo tengan muy claro, etcétera, nos encargamos de adiestrarlo en ese aspecto para que sigan de la mano con nosotros todas las explicaciones del funcionamiento de los diversos componentes que tiene un sistema eléctrico de potencia. Porque lo que nosotros vemos en el curso es funcionamiento del generador, funcionamiento del transformador de potencia, cómo opera la línea de transmisión, ¿de acuerdo? Cómo se hace el flujo de potencia, ¿no? Lo hacemos también a través de software. Usamos el Designer y el ETAP, ¿no? Software originales, por supuesto, ¿no? Con la finalidad de poder, digamos, adiestrar a las personas que nos acompañan en este programa integral en todos los aspectos del conocimiento de un sistema eléctrico de potencia. Así es, mi querida señorita. Ese sería el perfil. Genial. Bien. Y coménteme, ¿es necesario que nuestros participantes tengan o necesiten algún tipo de equipamiento en particular? Equipamiento, no, que vengan con ganas de aprender, es lo más importante para nosotros. Así es. No tenemos ninguna Genial. restricción para equipamiento adicional. Cuando hacemos el laboratorio, ¿no? Les pedimos cierto cuidado de operar las cosas, pero siguiendo las indicaciones del profesor, ¿no? Entonces, felizmente no hemos tenido nunca problemas en ese aspecto, así que solamente le pedimos que sigan las indicaciones que los docentes les indicamos para que todo se lleve de la mejor manera posible. Además, el docente va a estar continuamente asesorándolos, ayudándolos a que puedan desarrollar sus actividades en forma, digamos, correcta. Así es. Genial, ingeniero Pedro, muchas gracias. Y finalmente me gustaría hacerle una consulta muy importante bajo la experiencia que usted tiene. A ¿Por qué ver. recomendaría y por qué nuestros oyentes el día de hoy por qué tendrían que decidir por TechSoup? ¿Cuál sería pues ese plus que tenemos nosotros para que ellos ya puedan tomar la decisión de participar de este programa? Bueno, esa pregunta me parece muy adecuada, señorita. Genial. TechSoup no ha nacido ayer, primeramente, ¿no? TechSoup tenemos más de 35 años trabajando justamente en favor de la industria, en favor de los profesionales, ¿no? Yo soy egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería. Es cierto que ahí he adquirido los conceptos básicos de electricidad, es cierto, ¿no? Pero hubiera querido tener a TechSoup para capacitarme yo y conocer más de la parte de electricidad, ¿no? Entonces eso lo he tenido que conocer en la práctica, ¿no? Producto de mis trabajos en la industria y todo lo demás. Así que yo recomendaría de que no solamente por el programa integral de sistemas eléctricos de potencia a nuestro instituto, tenemos no solamente eso, tenemos en automatización industrial también cursos en mantenimiento eléctrico, cursos en la parte de electricidad, en la parte de paneles solares, en fin, hay una gama de cursos, gama de programas y todos llevados de la mano
con excelentes profesionales. Confíen en nosotros, ¿no? Nosotros vamos a tratar de aumentar el conocimiento que ustedes tengan, respetando, lógicamente, ¿no? Respetando su idiosincrasia, ayudándolos, ¿no? En todo aspecto. Y bueno, no quisiera hablar de la competencia, pero yo creo que cada institución sobrevive de acuerdo a los resultados que tengamos, ¿no? Tengo innumerables promociones de estos programas del sistema eléctrico de potencia que siempre nos agradecen porque esto les ha servido justamente para poder desarrollar su labor siempre de una mejor manera. Entonces, esto es para ayudar a los ingenieros, a los técnicos, a los estudiantes a comprender mejor los aspectos, en este caso, del programa de sistema eléctrico de potencia, que tiene 3 partes, ¿no? La primera parte básica, la segunda parte calidad de la energía y la última es la protección de los sistemas eléctricos de potencia. Para cada parte hay un ingeniero responsable diferente, ¿eh? Yo soy el responsable para la primera parte. Para la segunda parte habrá otro colega que es experto en lo que es calidad de la energía. Y para la última zona, también otro colega que es experto en la parte de protección de sistemas de potencia. ¿De acuerdo? Así que simplemente le diría, amigos, si ustedes tienen la oportunidad de acompañarnos, nosotros lo vamos a recibir con los brazos abiertos, pero con la finalidad de poder siempre ayudarnos. Esa es ayudarlos a crecer en lo que es los conocimientos de ingeniería en relación al sistema eléctrico de potencia. Así es, señorita. Bien. ¿Ok? Me parece que hay algunas preguntas por ahí, a ver de una vez para poder contestarlas. Sí. Ah, ok. Alguien creo que quería hacer una pregunta. Acá ¿Alguien estamos siempre. tiene alguna consulta? Sí, gracias Dígame, por la dígame. oportunidad. Una consulta de Juan Carlos Hurtado, le saluda. En el curso se trata aspectos relacionados al mantenimiento del equipamiento del sistema de potencia. No, el curso no está orientado al mantenimiento de los sistemas de potencia, mi querido amigo. No. Lo que buscamos, digamos, el programa del curso, solamente para darle una noción de lo que se hace, lo que está programado, es el conocimiento de un sistema eléctrico de potencia. Comenzamos, por ejemplo, con las centrales eléctricas, tipo de centrales que hay, ¿no? Luego pasamos a lo que es el cálculo en por unidad, pasamos luego al análisis del generador eléctrico, propiamente el generador, teoría y laboratorio, ¿no? Teoría y laboratorio. Seguimos en el aspecto de analizar luego el transformador de potencia, ¿no? Teoría y laboratorio. Línea de transmisión también, el análisis de una línea de transmisión corta, media, larga, etcétera. Teoría y laboratorio. Luego vienen los controles, ¿no? El control de la frecuencia, el control de la tensión. ¿De acuerdo? Cómo se realiza, cálculos, etcétera. Todo es teoría y laboratorio. No hay espacio para mantenimiento. Para mantenimiento sería otro curso, digamos, diferente al que estamos tratando de señalar acá, mi querido amigo. Quiero ser claro también para que no esperen de que usted diga, acá el profesor dijo mantenimiento y no hay mantenimiento. No está involucrado el mantenimiento, mi querido señor. ¿Alguna pregunta más, por favor? Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Paul Castillo le saluda. Ingeniero, en el tema de protecciones, ¿Ya? ¿cuáles serían las etapas o los temas a tratar en ese curso, en todo caso? Ya. Mire, aunque yo no lo dicto, yo sí dicto protección de sistemas eléctricos de potencia, pero para mis alumnos de formación regular, mejor dicho, los alumnos que estudian
y que van a ser técnicos electricistas, ¿no? Industriales. El curso de protección de sistemas eléctricos de potencia, como su nombre lo indica, es el análisis de cómo proteger un sistema eléctrico de potencia. Entonces, dentro de la programación que se hace, lo primero son los conceptos básicos de protección, por qué se debe proteger un sistema eléctrico de potencia, etcétera. Se pasa luego al cálculo de corrientes de cortocircuito de manera manual y luego con software, ¿no? Corrientes de cortocircuito de todo tipo, monofásicas, trifásicas, bifásicas, etcétera. Luego de cálculo de esa naturaleza, se comienza a ver ya la protección, ¿no? Entonces, la protección comienza con la protección de sobrecorriente. La protección de sobrecorriente, lo primero que tenemos es fusibles, pero se analizan fusibles de media tensión. ¿De acuerdo? Tipo de fusibles de media tensión, cómo se seleccionan los fusibles de media tensión, etc. Y de ahí comenzamos con los relés. Por ejemplo, la parte de relé sobrecorriente, el relé de sobrecorriente tiempo inverso, el 51, el tiempo definido, el 50, se hacen análisis, coordinaciones de la protección, teoría y laboratorio, ¿no? Todo es teoría y laboratorio, mi querido amigo. Y así como hay protección de sobrecorriente, ahí en la protección de sobrecorriente falta el direccional, la protección de sobrecorriente direccional. Se sigue analizando la protección, por ejemplo, protección de línea de transmisión a través de la protección de distancia, la protección diferencial, la protección de transformadores a través de la protección diferencial, ¿no? Es decir, se comienza a analizar todas las protecciones que se tienen para un sistema eléctrico de potencia. Hay una programación, creo que en la red usted va a encontrar el temario de lo que es, digamos, el módulo número 3. Repito, yo no voy a ser el profesor, pero yo sí conozco de esto porque dicto protección de sistema de potencia, ¿no? Y bueno, esa es más o menos la idea, mi querido amigo. ¿Alguna pregunta más? Sí. Sí, ingeniero, tengo una consulta de Diño Beño que me dice que no tiene acceso al micro. Ya, correcto. Me indica lo siguiente, ¿sí? ¿Quién determina la cantidad de potencia de salida por los cables trifásicos? Si el rotor de inyecto más corriente o más voltaje, aquí ¿quién es el responsable de generar más energía en la salida trifásica? A ver. El tema de generadores, en el tema de generadores, mi querido Dino, ¿no? Nosotros hacemos el análisis matemático de cómo es que se produce esa situación, ¿no? Entonces, simplemente te comento, ¿no? Hay una corriente de excitación en el rotor. Hay una cierta corriente de excitación en el rotor. Esa corriente de excitación crea un flujo magnético, ¿no? Se crea el flujo magnético. Y ese flujo magnético induce tensión en el estator. Entonces, en el estator aparece una tensión de generación por fase. La tensión de generación por fase es función del flujo. ¿Pero quién genera el flujo? El rotor. Pero el rotor tiene limitaciones, ¿no? No puede generar un flujo enorme, no, de ninguna manera. Entonces, hay limitaciones, tenemos que analizar todo eso. Luego, se genera el campo magnético. También el estator tiene limitaciones, porque si no, el estator se satura. Demasiadas líneas de campo generan saturación. Entonces, todo eso lo estudiamos justamente para que los participantes comprendan cómo es que se produce este asunto de la generación de tensión en el generador. ¿Cómo aparece la tensión inducida? Hacemos la parte práctica en el laboratorio. Tenemos generadores en nuestro laboratorio de sistema de potencia, con los cuales hacemos la prueba de vacío, la prueba de cortocircuito y determinamos las características de funcionamiento del generador.
determinamos la reactancia síncrona, algo que no encontramos en la placa de datos del generador. Pero todo se hace a través de pruebas. Y esas pruebas, ¿dónde las hacemos? En nuestro laboratorio. Así que el estudio del generador lo vamos a hacer de manera exhaustiva, mi querido Di. Ten fe en nosotros, en ese aspecto por lo menos. Así es.